Hola, buenos días. Gracias por la invitación a las compañeras y bienvenidas a este espacio que nosotros queremos mucho, donde estamos hoy compartiendo la actividad. Es el Centro Cultural de la Cooperación. Este es un centro de las artes y las ciencias sociales, promovido por el movimiento cooperativo de crédito, creado hace 15 años. Desde aquí es que nosotros nos referenciamos y desde otras instituciones vinculadas a la educación y la cultura que desde el cooperativismo se promueven, se financian y se generan. Tanto Gabriela Nach como yo, mi nombre es Violeta Boronat, trabajamos en una fundación de educación cooperativa que se llama IDELCOP, que pueden encontrar en las redes muy fácilmente, que tiene una revista de promoción del cooperativismo desde hace 40 años, que está en formato digital. Pueden acceder a todos los artículos por índice temático o por número. Nosotras, junto con otros compañeros, estamos trabajando en el armado y lanzamiento de una universidad del movimiento cooperativo que se lanzará el próximo año en este mismo espacio. Y también desde el Centro Cultural de la Cooperación, Gabriela concretamente es la secretaria del área de investigaciones. Y juntas también participamos del espacio de géneros de este lugar. Con toda esta presentación, lo que quiero compartir en concreto es que nosotros nos presentamos como feministas en un espacio cooperativo, en un espacio colaborativo, que por supuesto está generado, promovido por cooperativas que se dedican a la producción de servicios. Y ahí nosotros encontramos una primer punta para pensar nuestra actividad. Para nuestras organizaciones no se trata de responsabilidad social empresaria, no se trata... Disculpen, que voy a tomar un poquito de agua. Para el cooperativismo, para la economía solidaria, fomentar la cultura, fomentar la educación, no tiene que ver con cuidar algunos efectos adversos de sus propias políticas, sino que forma parte de su propia actividad, es inherente a sus objetivos, está dentro de los principios del cooperativismo y así nos concebimos. Y eso nos da una gran potencia y nos entusiasma para ubicarnos como mujeres y como feministas en la idea de transformar nuestras propias instituciones, que también están atravesadas y han sido generadas, construidas desde un orden de género que es tan patriarcal como en cualquier otra. No sé si tan, pero sí que es patriarcal. Entonces, no estamos exentas, no estamos exentos a las desigualdades de género que se producen en cualquiera de las instituciones de nuestra sociedad. Lo que creemos es que sí tenemos herramientas, tenemos una práctica, tenemos una gimnasia de debate y de autogestión que nos da, si se quiere, unas chances diferentes, y sobre eso, con ese optimismo, digamos, nos paramos. No siempre estamos tan optimistas, quiero decir, ¿no? Pero hoy es bueno compartirlo desde ese lugar, ¿sí? En concreto, compartir brevemente qué estamos haciendo. Como grupo de mujeres, y digo una colectiva de mujeres e identidades femeninas, que participamos de los encuentros nacionales de mujeres, algunas compañeras desde hace muchos años, otras nos vamos sumando en estos tiempos. Desde hace 2 años realizamos encuentros de mujeres cooperativistas que son antesala
de esos encuentros nacionales de mujeres, que como ustedes saben tienen 33 años, digo para las compañeras que vienen de otras ciudades. En esos encuentros de mujeres cooperativistas tomamos específicamente aquello que nos fortalece y aquello que nos duele de nuestras organizaciones, desde la división sexual del trabajo, la falta de participación en los órganos de conducción de nuestras cooperativas o las herramientas legales que estamos generando, como los pactos contra la no violencia generados desde nuestras propias confederaciones, ¿no? De aquí lo que van surgiendo son procesos de integración interna de todas las mujeres que conformamos los espacios, empresas, la fundación, el centro cultural. Digo, ahí se genera una trama horizontal entre nosotras, que hay que decir que es inédita, que se la debemos al 8M, que se la debemos al colectivo Ni Una Menos, porque hasta ahora todas esas mujeres estábamos trabajando en estos lugares y no nos concebíamos, no nos considerábamos como colectiva y eso ha tenido una potencia inusitada para nosotras, que a veces nos genera una cantidad de tareas y actividades y redes y enlazar que no siempre podemos albergar, ¿sí?, abordar en el marco también de las tareas que hacen a nuestro propio laburo, ¿no? Pero esa integración creo que es la potencia más grande y el saldo más grande que nos ha dejado este tiempo, y también nos generó la posibilidad y la responsabilidad de articulación con otros espacios, con otras redes como en la que aquí estamos, ¿sí? De ahí se nos disparan agendas conjuntas, espacios de lectura, de cruces entre economía y género, con compañeras diversas, y el armado de agendas específicas, no solo entre nosotras, sino con compañeras de cooperativas que se comienzan a referenciar, o antes se referenciaban individualmente y ahora nos hacen consultas o pedidos como colectivo ante situaciones de violencia, ante la necesidad de armar sus propios protocolos. Así que, bueno, eso nos genera mucho entusiasmo y nos hace pensar que tenemos que pegar como un saltito de organización. Por suerte vamos a contar con una nueva institución, que es una universidad, que eso también nos habilita para realizar otro tipo de actividades. Simplemente decir con esta introducción que cuando nosotros pensamos las relaciones laborales, como seguramente ustedes ya lo vienen trabajando en este encuentro, pensamos en la necesidad de deconstruir las relaciones tal como hoy las tenemos pensadas, ¿sí? Desde la economía solidaria, que es el lugar político, e ideológico y económico desde donde nosotros nos plantamos. Estamos discutiendo el modo de pensar y de hacer la economía, las relaciones de producción y las relaciones laborales, ¿sí? Entonces, ahí necesitamos revisar en función de otra economía posible, que es la que estamos haciendo, que necesitamos potenciar y empoderar cada vez más, y desde allí unas relaciones laborales que estén en función de la reproducción de la vida y no en función de la acumulación del capital para unos pocos. Por supuesto que esto también nos lleva a repensar las relaciones laborales al interior de nuestras organizaciones, y bueno, y ahí me parece que Gaby puede tomar la posta de que estamos hablando con eso. Sí. Bueno, siguiendo entonces con lo que decía Violeta, y en esta cuestión de repensar las cuestiones laborales, y en este proceso de encuentros que nos fuimos dando, de encuentros, de reconocimientos entre nosotras que nos fuimos dando, por un lado sí, digamos, vimos y observamos y empezamos a trabajar esta cuestión de cómo hacer de nuestras propias organizaciones más democráticas, lo cual implica, digamos, si bien es un principio que ya tenemos incorporado y bastante ejercitado,
hay que también ponerle más perspectiva feminista, ¿no? Eso es algo que es necesario en nuestras propias organizaciones. Pero también otra de las cosas que pudimos vislumbrar y que es lo que también nos entusiasma de poder juntarnos con con otras compañeras de otros movimientos sociales, de otras organizaciones, es el descubrir nuevamente o un redescubrir que muchas de las cuestiones que vemos desde el feminismo, desde la economía feminista como críticas a la economía, de repente para poder pensar en resolverlas no tenemos que inventar todo. Nos encontramos con la propia economía social y solidaria como un acervo de siempre los sectores populares que está ahí en algún sentido como disponible para que vayamos como a echarle mano, ¿no? De formas nuevas, de formas necesariamente creativas, pero está ahí de alguna manera disponible y también es una de las cosas que hoy queríamos compartir. Por un lado, reconocer esto de la economía solidaria como, insisto, como un acervo de los sectores populares desde hace muchos años, desde décadas, incluso siglos, que ha servido para, primero obviamente para resolver y afrontar situaciones de crisis como las que pasamos hoy, pero también para resolver en cualquier situación necesidades de las más concretas, ¿no? En ese sentido, eso es fundamental, hay un recurso fundamental y necesario. Pero también la otra cosa que vemos en la economía solidaria desde siempre y que la queremos también poner a jugar ahora es justamente pensar otra economía en términos de proyecto de transformación en un sentido de mayor igualdad y de mayor justicia social, ¿no? Entonces ahí es donde digamos, bueno, acá tenemos otra forma de pensar. Y también con un poco de esperanza diciendo que, como se dice en nuestros movimientos, que otra economía es posible y ya existe, porque, digamos, podemos, sin comernos la mentira liberal, ¿no? De lo que es la economía, nosotras sabemos que hay un montón de prácticas económicas que existen desde el origen de la humanidad que no tienen nada que ver ni con el individualismo ni con la competencia, que tienen que ver con la solidaridad, con el pensar en el otro, con el construir redes, que efectivamente están disponibles y que lo que hace muchas veces la economía solidaria es ponerlas conscientemente a jugar justamente en un sentido transformador, ¿no? Y en ese sentido, justamente de lo que se trata es de inventar y ensayar nuevas prácticas. Sabemos, digamos, no es que está la respuesta ya inventada, no está la solución ya fabricada en un molde, sino que de lo que se trata es de, con estos recursos, con estas herramientas, con estos lineamientos, empezar a inventar, ¿no? Y el año pasado creo que fue que vinieron las mujeres del Kurdistán, estuvieron acá en el Centro Cultural de la Cooperación y entre otras cosas nos comentaban cómo resolvían la cuestión de la cocina, cómo aprovechaban para cocinar en el mismo espacio de trabajo, cosa que después cuando tengan que estar en la casa no tuvieran que cocinar en la casa, no tuvieran que usar ese tiempo de trabajo. Digo, dentro de la jornada laboral se consideraba no solamente la tarea que llamamos usualmente productiva, sino que también se cocinaba en el trabajo y los viernes se cocinaba doble, porque había que tener la comida para el fin de semana también, ¿no? Digo, como cosas así de sencillas u otras que pueden ser más complejas también, pero que tiene que ver con inventar nuevas formas colectivas justamente de abordar lo que identificamos como una cuestión común, que es la cuestión de los cuidados, ¿no? Y bueno, para ir cerrando ya, porque ya así para pasarle la palabra al resto de las compañeras y que haya tiempo para el debate también, queríamos cerrar esta exposición, esta presentación, estas palabras con el planteo de algunos desafíos y de algunas preguntas, ¿no?, que nos estamos haciendo en este momento ante esta situación. En primer lugar, reconocer que la economía social y solidaria no hace magia tampoco. Es necesario contextos económicos favorables, es necesario para eso políticas públicas que favorezcan los mercados internos, que favorezcan la integración regional, que favorezcan los desarrollos locales, ¿no? Y en ese sentido, proponemos la autogestión, proponemos el desarrollo de herramientas desde la economía solidaria, pero sin abandonar las reivindicaciones hacia el Estado, ¿no? O la aspiración hacia los resortes estatales. Por otro lado, pensamos también como un desafío esta consigna que levantamos el 8 de marzo mundial, esto de que trabajadoras somos todas, ¿no? Y eso nos implica ponernos en el desafío sabemos que ser trabajadoras implica un montón de cuestiones, y eso implica pensar a las trabajadoras asalariadas, a las trabajadoras autogestionadas, a las trabajadoras del trabajo no remunerado. Hay un montón de, digamos, a las trabajadoras de la economía social, a las trabajadoras de la economía
popular. Hay un montón, digamos, de ahí de desafíos que tenemos de poder unirnos y justamente poder enlazar agendas desde nuestra identidad de trabajadoras. Por otro lado, también está el desafío de seguir en esta misma línea, tejiendo redes, siempre sentirnos partes de colectivos más grandes y al mismo tiempo no aspirar a la representación, no aspirar a que ninguna represente a todas, ni que ninguna nos represente. Al contrario, en este tejer redes de lo que se trata y de la forma de construir políticas del feminismo es de que cada vez haya más espacio para que todas las voces sean dichas, sean habladas, sean escuchadas también. Y finalmente también, a modo de pregunta, más que nada, ¿qué pasa con la cuestión de las agendas, ¿no? Y cómo poder seguir, digamos, en algún sentido, expandiendo esta masividad que en algún sentido ha tomado el feminismo, sin dar ni un paso atrás, al revés, profundizar nuestra identidad feminista, afirmarnos en nuestras reivindicaciones y al mismo tiempo no quedar aisladas ante diferentes mecanismos de cooptación que a veces tienen que usan mucho la palabra inclusión, ¿no? Justamente para incluir a unas y dejar a otras más aisladas. Cómo poder sortear esa cuestión de seguir profundizando, seguir afirmándonos sin quedar aisladas y finalmente cómo poder, en este punto también como pregunta, cómo poder abordar todas las problemáticas que los feminismos plantean, sabiendo, como nosotras bien sabemos, que no hay problemas secundarios, que no hay agendas posponibles, como muchas veces hemos escuchado para dejar de lado nuestros derechos, pero que por otro lado nosotras reconocemos que hay prioridades y que es necesario cuando una tiene que pasar a la acción, es necesario, se impone la necesidad de establecer prioridades. Pero bueno, la pregunta no es quién establece prioridades, quiénes a veces nos imponen prioridades y cómo nosotras hacemos también valer las nuestras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Si no les parece mal, voy a hacer un pequeño cambio en el programa. Entonces, como para seguir con esta temática, tal vez, o relacionada, daremos la palabra a Mónica, que ahora la voy a presentar, después a Sofía y por último a Estela. Si no les parece mal, ¿bien? Bueno, va a hablar sobre el trabajo en la economía social Mónica Francisco. Ella es brasileña, es diputada estadual por Río de Janeiro. Electa, sí. También hay buenas noticias. Tem boa notícia. Bueno, entonces le damos la palabra a Mónica. Bom dia a todas, maravilhosas, a todo. Sinta-se cumprimentado no todas. Vou falar em português, porque portunhol, vou falar em português. Mais do que deputada estadual, eu sou uma mulher que me constituo dentro da organização da economia solidária. Então, mais do que deputada estadual, eu sou alguém que emerge também dentro do movimento de economia solidária, dentro dessa possibilidade que é essa outra economia possível e que nos chama a algumas reflexões e nos traz algumas perguntas. Como sensibilizar nesse mundo, dentro do campo do que chamamos ainda da nossa esquerda, como sensibilizar a esquerda no mundo para a necessidade, a emergência de uma outra economia, uma economia majoritariamente feminina, que tem na capacidade das mulheres de uma leitura e de uma releitura dos processos e das realidades, que vem produzindo resistência, vem produzindo novas linguagens, uma nova gramática, que vem produzindo soluções locais. E aí eu vou falar muito localizada nas experiências do Brasil, do Rio de Janeiro, e realidades que reorganizam as suas expectativas, as suas próprias expectativas, e dialogando com o que Graciela disse há pouco, de que temos que entender que perdemos quando olhamos para o mundo do trabalho e nos perguntarmos que relações de trabalho, ou de quais relações de trabalho nós estamos falando no mundo em que todas essas relações vêm sendo desmontadas, em que há uma perplexidade nesse sentido.
E, recortando para o caso brasileiro, há um desmonte nesse neofascismo, que não é nada nacionalista, que despreza a atuação do Estado, que reorganiza o Estado, diminui e avança na diminuição cada vez maior e na materialização do Estado mínimo, produzindo um impacto ambiental, um impacto no que a gente vem chamando na produção de um capitalismo de barbárie, dentro desses processos que incidem diretamente na vida das mulheres, que tem uma capacidade de reorganização, de reestruturação, que incidem não só na ação direta sobre a sua própria vida, seus próprios corpos, mas incidem efetivamente nos seus locais de reprodução de vida. Criando, e aí temos algumas experiências importantes, a gente não conseguiu colocar o vídeo por causa da internet, mas cada vez mais as mulheres produzem formas autogestionárias, solidárias, com relação direta com o meio ambiente em que estão inseridas, e soluções que vêm não só das formas culturais, de memória, da história local, por exemplo, da produção intelectual como forma autogestionária de trabalho e de produção de subsistência não acumulativa, também na recuperação, na reestruturação da memória, pensando nos coletivos e nas coletivas de mulheres negras, transistas, por exemplo, que a partir da história e da memória cultural da produção de tranças reelaboram a sua existência, a resistência étnica, racial, produzindo sobrevivência. As coletivas que vêm produzindo audiovisual e fazendo da produção audiovisual coletiva, autogestionária, associativa, criando cadeias e redes que também incidem no combate à violência, ao terrorismo de Estado. São formas autogestionárias de trabalho, mas que vão impactar nos processos locais de resistência, de sobrevivência frente ao avanço dos grupos armados presentes no local. Como essas mulheres criam novas tecnologias de guerrilha, como os slams, as rodas de rima. E eu queria mostrar um exemplo de uma mulher, as irmãs brasileiras devem ter visto, ela está sempre presente nas nossas manifestações, nos nossos encontros. É uma mulher favelada, negra, gorda, camelô, que vende pães de queijo e que é poeta e que disputa as rodas de slam e que discute ancestralidade e que produz uma outra gramática na sua relação com a sua produção e essa forma de trabalho que é uma tecnologia de guerrilha, que é enfrentamento à violência, ao sexismo, ao machismo, ao racismo, que está discutindo ancestralidade, está discutindo afrocentricidade, está discutindo capitalismo de barbárie, que produz descarte de corpos, que produz eliminação dos locais de trabalho no Brasil, a reforma trabalhista que incide diretamente na vida das mulheres, na forma de trabalho das mulheres. Então, as mulheres elas têm uma capacidade de produzir a partir do seu lugar, da sua existência, do seu feminino, das suas formas de reprodução de vida, um mirante para a produção de novas tecnologias, novas gramáticas, novas formas, novas saídas para os processos de hiperfinanciarização dentro desse
contexto neofascista, que não é o fascismo clássico, mas tem uma inspiração fascista, tem um ethos fascista, tem um senso, um sentimento fascista. E a produção de política dentro desse contexto, desse ethos, desse sentimento que se materializa na produção de política pública, que vai produzir, por exemplo, uma reforma trabalhista, em que as mulheres estão no centro do processo de destituição da sua humanidade, sendo permitido que mulheres grávidas possam trabalhar em situação de insalubridade e de periculosidade. Então, esse desmonte do que é nesse mundo globalizado, desse capitalismo de barbárie, na redução da expectativa de vida nos seus locais de vivência, levam à necessidade, já que nós, mulheres, temos essa capacidade de observação, e a partir dessa capacidade de observação sensível de que há esse desmonte de possibilidades. E aí, quando eu trago a Rejane, eu lembro da Rosana, que me encanta ver como as mulheres conseguem transcender esses processos e produzir respostas, que eu chamo de tecnologia de guerrilha, de sobrevivência, que vão estar diretamente ligadas à redução do Estado, ao desmonte dos sindicatos, à insegurança da própria existência, à produção de ausência de expectativa, e aí o aumento da militarização, do racismo ambiental. A gente tem no Rio de Janeiro a TKCSA, a Sandra sabe bem, produzindo o processo de adoecimento e morte, com chuva de resíduos tóxicos sendo liberados no ambiente, produzindo adoecimento e o impacto diretamente na vida das mulheres e das crianças. Então, para além de resistirem, produzirem novas tecnologias, uma nova gramática, uma nova tecnologia de guerrilha no enfrentamento a esse desmonte de tudo, nesse processo em que caminhamos para um novo marco civilizatório, porque a gente está falando de um corte epistemológico a partir dessas novas formas de governo, extremistas, fundamentalistas, extremamente machistas, misóginos, que reacendem a força do patriarcado. De que forma essas mulheres atuam se fortalecendo em redes, e cada vez mais as redes precisam ser redes de autocuidado, cuidado coletivo. E quando falamos de cuidado coletivo, não é o cuidado coletivo só entre as mulheres ou das mulheres, mas é o cuidado coletivo do que é a raiz da economia, o cuidado da casa, o cuidado do todo, o cuidado de tudo, numa rememoração ao que é o matriarcado africano, que não é só o cuidado de si, do corpo, mas é o cuidado do corpo, da espiritualidade, mas não só a espiritualidade religiosa, mas de como nós nos relacionamos com o todo, com o outro, numa relação de empatia. E aí a economia solidária, ou a economia social, ou a economia feminista, ela é uma economia da empatia. Dentro desse mundo individualista, financiarizado. E, vejam, nós estamos vivendo um fenômeno no Brasil em que, no YouTube, nós temos uma série de corretoras, de investidoras, que dizem, você pode investir com R$30. Quanto é em peso R$30?
¿Cuánto? 60 pesos. Você pode investir em ações. Você pode... É a financeirização da vida precária. É a venda de... É a reformulação da venda de ilusões dentro desse contexto neofascista, de produção de perda de perspectiva, de expectativa de vida. Só, a gente falava anteontem, a Lili mostrando, 11, e depois eu fui ler, mais de 11 milhões de pessoas no Brasil estão adoecidas psiquicamente. E sou também pesquisadora de um laboratório dentro de uma fundação de saúde no Brasil, a Fiocruz, e pesquisávamos durante 5 anos a produção de doença nos espaços de vivência das camadas populares. E as mulheres são, sem dúvida, as mais adoecidas, porque os homens são descartados. E as mulheres continuam no processo de adoecimento, de morte, de expropriação do mundo do trabalho, porque já não conseguem se inserir no que a gente ainda chama de trabalho extremamente precarizado, e isso acelera o processo de adoecimento, enlouquecimento e morte. Mais de 11 milhões de pessoas no Brasil estão adoecidas psiquicamente por falta de perspectiva. E é óbvio que dentro desse número, se a gente for fazer o recorte, eu vou olhar depois, a gente já até sabe, o maior número são de mulheres adoecidas, porque não é só a expropriação de si, das suas formas de reprodução, mas também dos seus filhos e companheiros. Então, dentro desse processo de reforma trabalhista, de possibilidade de uma reforma previdenciária que diminui o que nunca existiu, que para nós no Brasil, o estado de bem-estar social, o welfare state nunca existiu, ele nunca foi real. E só um estado neoliberal, com essa essência neofascista, que despreza, com um discurso antissistêmico, mas inserido no sistema, mas que despreza, é uma coisa a ser muito estudada, e que despreza esse sistema, porque isso vai incidir diretamente na vida das mais pobres, dentro de um processo que impacta diretamente na vida das camponesas, das indígenas e quilombolas, num processo em que essas cidades, e aí falando, recortando mais ainda e localizando no Rio de Janeiro, uma cidade que é laboratório do neoliberalismo, laboratório do capital, desse capitalismo de barbárie, vem aumentando em muito o seu número de desempregados, vem produzindo também uma dificuldade para que os nossos grupos e as nossas redes autogestionárias consigam espaços de comercialização, também por conta do empobrecimento da população, e vem produzindo, a partir das remoções, um deslocamento, uma impossibilidade das articulações em redes. Então, pensar o que são essas redes autogestionárias, associativas, dentro desse contexto de políticas públicas extremamente escassas, de desmonte das próprias formas de existência, como vivemos até aqui, nessa sensação de ausência de perspectiva, de expectativas, de vida, de sobrevivência, é um desafio para nós. Mas, para finalizar com muita esperança, nós estamos ressignificando esses processos, e eu acredito piamente, aí num diálogo franco com Verônica, de que as vanguardas feministas periféricas do mundo vão produzir as saídas necessárias para esse momento dramático que o mundo vive. Então, por isso é importante
estarmos aqui analisando com muita realidade as nossas vivências, os dramas dentro desse contexto global, mundial, mas entendendo as possibilidades que nós vamos produzir como saída nesse tempo histórico que nos chama para ação. Obrigada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Y entonces... No, está bien. Vamos a hacer otro pequeño cambio porque llegó la compañera. Ahora va a hablar con nosotras Lucy Caballero. ¿Puede ser? Integrante de Ni Una Menos, para poder ir ordenando más o menos los discursos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, a Graciela, a Norma, a Mariana, toda la red de Género y Comercio. Voy a hacer una breve intervención, más que nada desde un punto de vista militante, digamos, aunque no se puede, es ficticio querer separar la investigación de la militancia, pero voy a hablar más bien de la experiencia que tengo desde el colectivo Ni Una Menos. Y había pensado unos puntos el fin de semana, pero en el medio sucedió lo que ya creo que más o menos todas están en conocimiento, que fue el fallo sobre el femicidio de Lucía Pérez. Y entonces creo que como no me sale hablar desde un lugar que no sea desde la panza, digamos, se me reconfiguró todo lo que iba a decir. Y creo que no sé si todas están al tanto, porque hay compañeras que no... Pero sí, hay muchas, sí, bueno, voy a contar. El primer paro nacional de mujeres, porque fue el nacional en ese momento, se hizo el 19 de octubre de 2016 y fue a raíz del asesinato de Lucía Pérez, justamente. Una chica que fue asesinada, fue violada, asesinada y empalada. Y eso sucedió justo cuando estábamos volviendo del Encuentro Nacional de Mujeres y se llamó a una asamblea en la Central de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular y ahí, con la presencia de colectivos feministas, organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, etcétera, se decidió llamar al primer paro nacional de mujeres. 2 años y medio después, ese caso, 2 años después, los jueces deciden que no hubo femicidio, que no hubo, absuelven a los imputados y los condenan solo por tenencia de estupefacientes. Y ayer, sí. Y la verdad que es un mensaje muy difícil de dejar confinado a una causa, digamos. Hay algo ahí que es un mensaje que trasciende esa causa y que de alguna manera cierra un proceso o intenta cerrar un proceso que se abrió con el llamado, la unión entre paro y femicidio. Y eso es un poco lo que quiero decir. Acá está mi compañera María Pía, que no la veo, pero la vi entrar. Acá levanta la mano, que estamos ahí enloquecidas con el chat. Creo que por primera vez en Argentina el 19 de octubre de 2016 se produjo esta unión entre paro y femicidio que abrió un montón de sentidos, tanto para el movimiento sindical como para el movimiento feminista y que ahora son muy difíciles de escindir, digamos, para el movimiento sindical feminista. Creo que eso es un poco lo que también se intenta cerrar con este fallo. Cuando nosotras llamamos a paro, nosotras todas las que estábamos en la asamblea y las que estaban mensajeando a las que estábamos en la asamblea, de alguna manera desobedecimos, el primer mandato que desobedecimos es cuáles son los motivos para llamar a un paro. Es decir, lo primero que dijimos es la muerte de cualquiera de nosotras es un motivo suficiente para ir al paro.
Después, además, desarrollamos una inteligencia común en esa asamblea y produjimos las condiciones para llamar a ese paro con las compañeras de los sindicatos. Y en ese paro, en la unión, en la apropiación de la herramienta del paro, creo que empezamos a abrir un proceso en el cual empezamos a poner en escena la vinculación intrínseca entre la violencia y la acumulación capitalista. Y creo que eso se dio en dos sentidos. En el primero de los sentidos es que permitió a que muchas compañeras que sufrían violencia pudieran además reconocer que producían valor, digamos, y que esas sujeciones que estaban absolutamente vinculadas. Y también lo inverso, que compañeras que estaban, que quizás sí podían reconocerse desde el punto de vista de mujeres trabajadoras, pudieran reconocer todas las formas de violencia asociadas a ese tipo de actividad. Entonces, dijimos muy claramente y pudimos narrar entre todas en asamblea cuáles eran las formas de producción de valor que no estaban reconocidas y todas las violencias económicas, financieras e institucionales que están directamente relacionadas con esas formas de explotación. En esa operación creo que de alguna manera el feminismo abrió el imaginario político en general para que después apareciera la consigna "Trabajadoras somos todas". Acá está una de las protagonistas de esa consigna, y creo que eso después produjo también una apertura en el imaginario político en el sentido del tipo de transversalidad que supimos construir, que después sirvió además de ejemplo y de inspiración para otros movimientos. Y creo que la sustancia de esa transversalidad que supimos conseguir en asambleas, pero también en la calle, y también en otras formas de encuentros que no necesariamente fueron la asamblea, tiene que ver con que supimos generar una proximidad entre las luchas. Y supimos generar una proximidad entre las luchas porque el feminismo en este país se ligó directamente a la conflictividad social. Se ligó a la conflictividad social, pero a su vez redefiniendo el conflicto. Porque no me voy a olvidar de una de las asambleas de organización del último 4 de junio, que fue el 4, pero en realidad es el 3 de junio, se dio un debate con una compañera travesti y una compañera afro que decían, que daban los motivos de por qué tenían que estar en el escenario contando los siglos de opresiones y de violencia específica que sufren en sus cuerpos. Y había un sector más ligado a la izquierda trotskista que decía, bueno, pero entonces que suba una trabajadora, ¿no? Entonces que si sube una travesti y si sube una afro, que suba una trabajadora. Y la discusión en esa asamblea fue decir, claro, pero se armó una muy buena discusión de nosotras también estamos en conflicto y también somos trabajadoras. Y eso creo que son una producción de inteligencia colectiva que pudimos hacer en el feminismo, que generó una proximidad desde las luchas, no desde un lugar puramente identitario, sino en este sentido de redefinir el conflicto y también, creo que pudimos generar también alianzas entre cuerpos diferencialmente expuestos a la violencia del capital. Y creo que eso es lo que el fascismo también viene a destruir, ese tipo de alianzas, diciéndole a la mujer negra que... destruyendo ese tipo de alianza entre los cuerpos intrínsecamente expuestos a la violencia del capital. Como me parece muy clave reponer esta apertura que se dio a partir del paro nacional, pero que después se siguió abriendo con el paro internacional y con muchas otras actividades que hicieron
organizaciones, porque hoy estamos en un momento en el que se intenta decir que, yo lo voy a decir de una manera muy bruta, pero se intenta separar el hambre del cuerpo, para decirlo de algún modo. Nos están diciendo muchas veces, a partir de muchas intervenciones, bueno, compañeras, pero lo primero es el hambre, ¿no? Entonces, bueno, como si el hambre fuera sentido por un ente abstracto. Pero entonces creo que justamente lo que revitalizó la lucha, lo que produjo el feminismo para revitalizar luchas en general, fue ligar esas formas de violencia con las formas de precarización, explotación laboral. Y eso fue lo que hizo que la lucha comenzara desde el cuerpo y que lograra que muchas compañeras y también compañeros se sumaran, y por eso fue el movimiento más activo, que más estuvo en la calle, que fue capaz también de crear una apertura en el imaginario político que también dialogó con otros movimientos, y fue porque pudo justamente ligar la experiencia de la violencia con la de la explotación. Entonces es un tipo de conmoción que empieza en el cuerpo, y cuando nos dicen, ahora es el hambre, entonces, pero de ahora cállense un poco porque lo importante es el hambre, no solo es una vieja historia y es un típico recurso del machismo, pero además lo más problemático es en el punto de vista estratégico, porque si eso fue lo que llegó a conmover y lo que llegó a producir que un montón de gente esté en la calle y que empiece a, de alguna forma, poder hacer esa ligación, esta ligación entre los tipos de violencia y las formas de explotación, si nosotras relegamos ese diagnóstico diciendo, bueno, ahora hay que hablar de cosas más importantes, creo que además, ya me están corriendo, perdemos una oportunidad para seguir radicalizando los procesos de resistencia en clave de hacerlos cada vez más eficaces para pensar qué significa enfrentar al neoliberalismo, digamos. Y con respecto, también me estoy tratando de acordar de las preguntas que Norma me puso en el mail. Creo que hoy la llegada del G20 no es, viene claramente a tratar de enterrar lo más vital de la resistencia mundial que está en Latinoamérica y que hoy claramente es el feminismo en este momento. Y creo que nosotras desde en Argentina, por ejemplo, venimos enfrentando concretamente lo que propone el G20, por ejemplo, como inclusión laboral. Acá está Estela, que presentaron junto con lo que llaman con la Intersindical Feminista, que es un espacio transversal de trabajadoras de todas las centrales, que también se armó a partir de los paros internacionales de mujeres, donde muchas compañeras tuvieron que hacer muchos esfuerzos para desobedecer internas patriarcales y poder y apoyarse en las alianzas feministas que muchas veces nos dan fuerza. Presentaron un proyecto, el macrismo presentó un proyecto de paridad de género con un lenguaje muy del G20, del Women 20, y el feminismo organizado, junto con las organizaciones sindicales, a partir de estas alianzas transversales, fue capaz de juntar fuerza para justamente presentar un proyecto originado en esta intersindical de mujeres. Y creo que, para terminar, porque se me está acabando el tiempo, creo que como dos puntos que dejaría planteados, y tienen que ver con esto de pensar que lo que se abrió con el paro nacional de mujeres en relación a pensar la violencia intrínseca que necesita la acumulación capitalista,
y en todas esas formas de trabajo no reconocidas y que pudimos mapear, creo que en ese proceso están las claves también para entender, para diagnosticar el fascismo. Entonces pienso que por eso también es muy importante que no nos comamos el diagnóstico de que ahora es el hambre y nuestras reivindicaciones vienen después. Creo que no se puede entender la complejidad de lo que está pasando a nivel regional en términos de por qué el capitalismo, el neoliberalismo en su nueva fase necesita una remoralización de las vidas. No se puede entender eso sin abandonando el proceso que abrimos vinculando la violencia con la explotación y la violencia sobre ciertos cuerpos, ¿no? Y el otro es que todo esto lo podemos hacer siempre y cuando creo que conservemos una verdadera transversalidad que nos dé fuerza para poder hacer estos diagnósticos y para poder encontrarnos, organizarnos y vernos en la calle más allá de las coyunturas electorales y más allá de desobedeciendo todos los mandatos y los obstáculos para encontrarnos que vinimos haciendo hasta ahora. Así que bueno, esos eran los puntos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucy. Y entonces ahora sí, pasamos a Sofía Escacerra. Ella es del Instituto del Mundo del Trabajo y nos va a hablar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las mujeres. Bueno, buenos mediodías a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación a Norma. Siempre un gusto cooperar con ustedes en lo que pueda ayudar. Yo no vengo del movimiento feminista, ni mucho menos. Siempre trabajé temas de tecnología y futuro del trabajo, y por esas cosas de la vida donde uno encuentra un vacío, donde todo el mundo habla pero nadie dice nada de las mujeres, empecé un poco a investigar qué pasaba con las mujeres en este nuevo mundo de algoritmos, inteligencia artificial, y empleo de plataformas, futuro del trabajo y todas estas cosas, estas categorías que se van generando, nuevas de análisis que son muy interesantes, pero que realmente no tienen en cuenta la perspectiva de género bajo ningún concepto, ni tienen en cuenta qué pasa con las minorías en general. Bueno, en este mundo nuevo nos encontramos con que se están abriendo caminos a nuevos tipos de empleo, ¿no? Estos nuevos tipos de empleo están creciendo sobre todo en dos sectores. Uno es en el sector de las ciencias duras, ¿no? De la tecnología, la ingeniería, la matemática. Bueno, ahí lamento informar que es donde los salarios más elevados están vigentes y donde las mujeres somos solamente el 16% de los profesionales, con lo cual ahí estamos teniendo un gran déficit en los puestos de trabajo del futuro, hacia dónde nos vamos a insertar las mujeres, ¿no? Y el otro sector donde está creciendo mucho es la economía del cuidado, donde las mujeres tenemos participación mayoritaria. Así que no sería raro ver que las mujeres cada vez más nos especialicemos en la economía del cuidado, que obviamente tiene salarios más bajos, con lo cual vemos una diferencia, una brecha salarial que se está ampliando cada vez más. ¿Es este el único impacto que tiene el futuro del trabajo y la nueva tecnología? Bueno, lamentablemente no. Empecé a investigar ya hace tiempo el tema de los algoritmos y cómo funcionan. Ustedes saben que el futuro nos depara un mundo gobernado, entre comillas, por ecuaciones matemáticas, por algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una ecuación matemática que recoge información del pasado y arroja posibles resultados o sentencias sobre qué es lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. En base a eso se deciden decisiones de negocios, de contratación de personal, políticas públicas, sistemas de calificación, hasta una multa. Todo se puede decidir en base a un algoritmo. Los algoritmos hoy, aunque no lo creamos, están en todos lados y nos rodean.
El problema que tiene esto es varios. El primero es que toda la información que traen los algoritmos y con los cuales emiten opinión o sentencia, porque hasta hay algoritmos judiciales que emiten sentencias de manera automática, vienen sesgados por la historia de violencia de género. O sea, los datos que ya vienen y que alimentan esos algoritmos tienen un sesgo de género que viene producto de nuestras historias y de lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, para citar un ejemplo donde se vea esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una oficina de recursos humanos y decido reemplazarla por un algoritmo que seleccione personal de manera automática, digo, bueno, que el algoritmo me seleccione empleados exitosos. Y como empleado exitoso defino un empleado que haya estado más de 5 años en una empresa y en esos 5 años ya ha sido promovido. ¿Cómo creen que va a ser ese empleado? Muy probablemente sea hombre, de menor de 35 años, con estudios universitarios, heterosexual, ¿no? Y no tenga en cuenta que las mujeres nos tenemos que hacer cargo de la economía del cuidado, que sufrimos acoso, que sufrimos un montón de dificultades a lo largo de nuestra carrera, producto de la doble jornada de trabajo y de la violencia de género en general que sufrimos. Mucho menos ni que hablar de las minorías sexuales y otro tipo de minorías en la sociedad, ¿no? O de la discriminación racial y demás. Con lo cual vemos que los algoritmos ya traen información sesgada y logran reproducir esa información sesgada. Ahora bien, uno dice, bueno, a partir de ahora modifiquemos esto y tratemos de corregir el sesgo algorítmico, ¿no? Para que las sociedades sean más inclusivas. Ahí nos encontramos con un nuevo problema, que es el problema de cómo recolecto la información. ¿Qué categorías de información estoy utilizando? Entonces, por ejemplo, a mí un ejemplo que me gusta dar mucho es, si yo a ustedes les pregunto de qué color es esto, ¿qué me van a responder? Blanco. Si yo les pregunto a ustedes de qué color es esta hoja, ¿qué me van a responder? Blanco, muy bien. Si yo les pregunto de qué color es la pared, blanco. Bueno, para ustedes entonces la categoría es blanco, ¿no? Bueno, para los esquimales no, los esquimales tienen 7 distintos tipos de blanco. ¿Se dan cuenta? Con lo cual depende la cultura en la que estoy parada y depende cómo estoy haciendo la categorización de los datos, estoy excluyendo un montón de personas. Si la categoría es binaria, hombre, mujer, o sea, hay un montón de factores que hacen que aún la recolección de datos que van a alimentar esos algoritmos, si yo quisiera y tuviera la buena voluntad de corregir ese sesgo, sería imposible. Porque tendría que pararme en cada cultura y ver cómo cada cultura recolecta esos datos para poder formar algoritmos inclusivos que manejen datos que sean inclusivos para todos y que tengan en cuenta a todos en una sociedad, ¿no? Y que no tengan sesgo de violencia de género. Con lo cual nos enfrentamos a un nuevo mundo que va a estar regulado y dominado por algoritmos. Y los algoritmos son sesgados por definición. Esto lo he consultado muchísimas veces con matemáticos y todos me han dicho lo mismo, es imposible corregir el sesgo algorítmico. Es físicamente imposible por este tema de la recolección de datos. Con lo cual, estamos ante una sociedad que va a reproducir los sesgos y va a reproducir la violencia de manera sistemática. ¿Cuál es la solución? Poner al hombre como eje. No dejar que las máquinas y los algoritmos matemáticos nos controlen, que esto tenga que tener un sistema y un mecanismo de control social, que esto tenga que tener instituciones detrás que se fijen cuáles son los resultados que arrojan, por qué la arrojan. Puedo confiar en un algoritmo para que me ayude a tomar una decisión, pero la decisión la tiene que tomar un ser humano. No puede ser de manera automática tomada por una máquina o por la inteligencia artificial. Necesitamos mecanismos de control social. Esto tiene que ser una nueva demanda del feminismo. Mecanismos de control social de la inteligencia artificial, porque si no, corremos riesgo de reproducir violencias en la sociedad. Ahora bien, respecto del futuro del trabajo, vemos que las mujeres se están insertando fuertemente en la economía del cuidado, pero hay otro nuevo subsector donde las mujeres se están insertando fuertemente, y es en la economía de plataformas. ¿Por qué? Porque la economía de plataformas viene con este sueño de poder manejar nuestros tiempos, ¿no? Y como las mujeres siempre tenemos esta dicotomía de querer conciliar nuestra vida personal con nuestra vida laboral, el sueño del trabajo donde yo elijo mis propios horarios y donde puedo trabajar desde mi casa, parece la panacea, parece ese lugar ideal al que queremos llegar.
hace poco empecé a investigar un poquito cómo impacta el empleo de plataforma en las mujeres y encontré varias cosas interesantes. Primero, que las mujeres en promedio ganamos un 7% menos aún trabajando en una plataforma. O sea, aún si yo estoy del otro lado y la persona que requiere mis servicios no sabe si yo soy hombre o mujer, en promedio las mujeres igual ganamos menos. ¿Esto por qué es? Bueno, por los algoritmos, justamente. Porque como las mujeres nos tenemos que hacer cargo de la economía del cuidado, solemos tener menor performance en la web. Porque mientras estamos contestando consultas y haciendo empleo web, estamos amacando al chiquito con la pierna y claro, pero es que es así, contestando los mensajitos de WhatsApp del grupo de mamis del colegio, y etcétera. Entonces, las mujeres solemos tener menor performance en las plataformas web. Y el algoritmo es dilapidario con eso. Al algoritmo no le importa si vos tenés al chiquito enfermo, no. Si vos no cumpliste las demandas algorítmicas de calificación, tu calificación va a ser negativa y por ende vas a tener menor cantidad de clientela en el futuro. No solamente eso, sino que también sufrimos violencia a través de la web. La violencia en la web es impresionante. Existe una campaña que se llama Toxic Twitter, que empezó a mostrar esto en la web, cómo las mujeres somos insultadas, denigradas, humilladas a través de la web, solamente por el hecho de ser mujer. Y esto también se ve en el empleo de plataforma, cuando los clientes califican, digamos, nos califican peor por ser mujeres, solamente por ser mujeres. Además, estos sistemas, obviamente, no hace falta que lo diga acá, pero por las dudas lo voy a decir, generan una situación de vulnerabilidad para con el empleado, ¿no? Y sobre todo para las mujeres que optan por este tipo de empleos, que es la falta de seguridad social, de salud, de jubilación, de una RT, de un sistema que la proteja. Con lo cual, las mujeres tendemos a irnos a empleos cada vez más vulnerables y cada vez más precarios. También yo un riesgo que veo muy grande y que lo estoy trabajando mucho con los sindicatos en particular es el riesgo en la sindicalización de los trabajadores de plataforma. ¿Y por qué lo digo? Porque los trabajadores de plataforma que más se están organizando son aquellas plataformas que están en la calle, o sea, Rappi, Globo, Uber, y donde las mujeres somos menos del 10%. Con lo cual, los sindicatos de plataformas que se están generando en la región y que celebro ampliamente, no es que voy a decir que son malos, son sindicatos fuertemente masculinos y que no están atendiendo a la sindicalización de mujeres. No están atendiendo a la sindicalización de mujeres, porque las mujeres en plataformas nos movemos en plataformas que no son visibles, como las de empleo doméstico, las de venta minorista, la de responder consultas, la de hacer reviews en la web de hoteles y demás. Nos movemos en ese tipo de plataformas, porque son esas plataformas las que nos permiten criar a nuestros hijos. Con lo cual, esta doble jornada de trabajo una vez más impacta y aún impacta en la sindicalización de estas mujeres. Estas mujeres tienen representación sindical, con suerte en algunos países, con una representación sindical fuertemente masculina, porque los sindicatos de plataformas se están generando en la calle, con las plataformas que son visibles, y esas plataformas son fuertemente masculinas, como Uber, choferes, como Rappi y Globo, donde las mujeres somos menos del 10%. Con lo cual, yo tengo mucho más para contarles, pero esto es un panorama para que ustedes vean cómo todo este nuevo mundo del trabajo, cómo todo este nuevo mundo tecnológico está generando un sesgo muy grande, donde realmente si no empezamos a tomarlo en cuenta como las nuevas demandas del feminismo 4.0, corremos el riesgo que en las sociedades del futuro la brecha sea demasiado grande para poder alcanzarla. Entonces, me parece que este es el mensaje que les quiero dejar, empezar a prestar atención a estos movimientos, a estas tecnologías, cómo se mueven, porque lo que corremos riesgo es que por abajo, por atrás, en secreto, se estén generando brechas cada vez más grandes en una sociedad dominada por la tecnología, donde todo es maximización y donde yo maximizo lo que es importante, es la heteronorma, es lo estándar, lo normal, y todo lo que no está dentro del estándar o de lo normal queda relegado y no es importante. Entonces, bueno, este era el mensaje, como siempre trato de ser corta, y acá les traje también unos stickers, si quieren, de Fuera G20, para que se repartan. Bueno, muchas gracias. Bueno.
Muchas gracias, Sofía. Sí, no lo tengo acá, pero tenemos una publicación que también está en la web y está en este material que ha sido entregado, creo, que es de la autoría de Sofía. Y así que acá ella nos cuenta unas cuantas cosas también y nos pasa información. Bueno, lo tiene Estel. La guardé aquí. Yo no lo tengo. Es mío y no lo tengo. Está recién salido del horno, eso es lo que pasa. Sí. Pero estaba en la web y sigue estando en la web, así que las que no lo tengan en papel o prefieran, lo pueden ver en la web. Entonces ahora Estela Díaz nos va a hacer una intervención sobre sindicalismo y feminismo. Estela es de la Secretaría de Género de la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA. Integra el Comité Ejecutivo, a ver si lo digo bien, de la Confederación Sindical de las Américas. No, soy integrante. Integrante, perdón. La subí le subí el cargo porque ella es muy importante para nosotras. Bueno. Y también integra la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Así que te paso la posta. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que interesantísimo escuchar a las compañeras y podremos escuchar luego por plataforma las que no escuchamos hoy a la mañana o ayer, que más que importante. Yo pensaba en la interpelación que da el propio título de cuando me ponían aquí, me decían que hable de sindicalismo y feminismo. Y me parece que habla de época, de en qué contexto nos encontramos, porque seguramente si este seminario hubiese sido en 2 años, hubiesen puesto sindicalismo y perspectiva de género, por ejemplo, y no sindicalismo y feminismo el título de la charla. Y me parece que esa es una buena noticia, en un contexto profundamente desfavorable, en un contexto muy amenazante para nuestras democracias directamente en América Latina, ¿no? Acá se ha hablado de los neofascismos, que no necesariamente tienen las formas tradicionales, pero no dejan de tener por eso menos componentes fascistas. Y de algo que parecía como consolidado en nuestra América, sin embargo, ¿no? Empezó desde ataques directos, como los casos de Honduras, de Paraguay, de Brasil. Vemos un resultado electoral como fue el del triunfo de Bolsonaro, pero de un proceso viciado por un golpe institucional. ¿Fueron libres, fueron democráticas las elecciones de Brasil? Bueno, no, realmente no. Pero en los otros países donde los procesos electorales no han estado viciados de ese modo, nos encontramos con democracias cada vez más hackeadas, de más baja intensidad y que empiezan a tener institucionalidades en riesgo muy similar a los que fueron los procesos de los 90, que se expresaron en crisis impactantes, particularmente la del 2000-2001 de la Argentina, es una crisis narrada en el mundo, pero que creo que un poco la diferencia respecto a ese tiempo es que ahora son con un nivel de aceleración mucho más rápido. Nosotros decimos que en Argentina al menemismo le llevó 10, 12 años destruir lo que Macri hace en 2 años, e incluso menos de 2 años. Entonces también esto, ¿no? La brutalidad del proceso de acumulación neoliberal en esta fase financiera es tal que ataca no solo nuestras economías, los modelos más redistributivos, un Estado que todavía estaba construyendo esta idea de un estado de bienestar, tratando de sostenerlo desde temas de inclusión, de salud, de educación, de programas sociocomunitarios, sino que aparece este gran puja que tiene el neoliberalismo, que es la construcción de sentidos, ¿no? Y a donde allí vemos que la xenofobia, el racismo, la misoginia, son las formas de dominación que en esta fase aparecen como afines al modelo y al modelo de acumulación en este plano. Y claramente allí se expresa incluso en alianzas que la vemos
con los fundamentalistas, con los fundamentalismos, ¿no? Y el papel de las iglesias y en algunos casos los cruces de las iglesias evangélicas con la parte del fundamentalismo católico que hace diálogo con esas expresiones. Lo decía en una síntesis muy interesante, que también podemos invitarnos a verla en Rita Segato en Claxo hace poquitos días, ¿no? Que hablaba del complot, que ella no se avergonzaba de plantear que aquí hay abierto un complot y que esto nos desafía y que aparece en esto, y por eso decía que es buena noticia que incluso en estos contextos podemos hablar de cruces del feminismo en ámbitos donde teníamos que encontrar antes eufemismos, ¿no? Nosotras tenemos una larguísima historia de las mujeres, siempre fuimos trabajadoras, no es que ahora trabajamos y trabajamos en todos lados y de muy diversas formas, y trabajamos en aquellos lugares que no se los han llamado trabajo. Por eso incluso también allí hay cierta oportunidad. Estas crisis y los momentos de transformación también traen ciertas oportunidades, porque algunos dicen, bueno, se está terminando el trabajo asalariado en los términos tradicionales, aparece más el trabajo a domicilio, más a tiempo parcial, más irregular. ¿Acaso eso no describe cómo trabajamos siempre las mujeres? En todo lo que no se consideró trabajo, además, en la sociedad, ese fue el lugar de los trabajos de las mujeres en la sociedad, sumado a, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los cuidados, con esto que hoy se está colocando en agenda. Lucía lo decía excelente, digamos, con capacidad de síntesis respecto a lo que significaron los paros internacionales de las mujeres, ¿no? Por esta cuestión de decir, bueno, si no contamos, si nuestro cuerpo no cuenta, si nuestra vida no cuenta, bueno, háganlo sin nosotras, ¿no? Háganlo y además resignifiquemos y discutamos qué es trabajo. Y esto es algo que desde las mujeres y el sindicalismo lo venimos haciendo, y lo venimos haciendo con una fuerza transversal, ¿no? Esto de revalorizar la palabra de lo que significa la transversalidad para nosotras en la construcción de agenda política, e incluso pudiendo dar peleas de avance en contextos tan desfavorables. El movimiento obrero, los sectores populares en general estamos dando luchas de defensiva, ¿no? Para que no nos despidan, para que no nos pongan techo a las paritarias, para que no nos criminalicen, no nos saquen la personería. En Argentina le sacan personería a los sindicatos, hay persecución de líderes sindicales. Yo iba a iniciar con esto porque Lucía Pérez y la impunidad que han construido ayer como una clara señal patriarcal a las resistencias de las mujeres, que iba a empezar diciendo algo que en general tratamos de no olvidarnos en ninguna de las charlas a las que vamos, que es que no es casual que este nuevo ciclo neoliberal en la Argentina empieza con una mujer presa, que es Milagro Sala, que va a cumplir 3 años presa, que es mujer, que es indígena, que es una líder social, que fue quien construyó además la Central de Trabajadores en Jujuy, en la provincia del Norte, ¿no? Así que libertad a Milagro Sala, a las presas políticas. Es parte porque además simboliza, nosotros decíamos, allí hay, María Pilla va a hablar después, pero salió un artículo de ella, recordando, ¿no? Y conmemorando el Día de la No Violencia contra las Mujeres, y también ligaba este símbolo que es Milagro Pesa, este paradigma que pusieron, miren, esto es lo que queremos, este proyecto neoliberal y con las formas que tienen cada uno de nuestros países, allí hay un modelo del camino represivo al que nos lleva, ¿no? Las mujeres, los sectores indígenas, los sectores populares, que tienen reivindicaciones de clase, van a ser castigados, criminalizados, porque va a ser el modo de lograr imponerlo. Ahora, las resistencias y la fortaleza de las mujeres nos ha posibilitado que aún en este contexto estemos dando incluso peleas de ofensiva. Incluso como pudimos, en el caso de Argentina, discutir en el Congreso de la Nación paridad, aunque sea en planos formales de la representación legislativa, pero incluso dar esa discusión
pero además discutir la interrupción voluntaria del embarazo, porque también cuando dijimos, no hay ni una menos, no, nos queremos vivas, pero nos queremos vivas con trabajo digno, con igualdad, con posibilidades, sin discriminación, sin violencia, y la ilegalidad del aborto es una forma de injusticia social y de violencia también contra las mujeres. Y eso también fue parte de una plataforma que dio la enorme posibilidad de esas millones de mujeres de diversos sectores, pero especialmente de las más jóvenes, que fueron convocadas por primera vez al espacio de lo público, pero además a llevar hasta los lugares donde antes estaba vedado. Chicas, chicos de colegios secundarios que llevaron a sus escuelas católicas el pañuelo. No pudieron disciplinarlos ni en aquellos lugares a donde eran tropa en algunos otros tiempos, cuando se discutía salud reproductiva, cuando se discutía, las llevaban disciplina. No pudieron, porque no pudieron sacarle el pañuelo verde ni siquiera en las escuelas católicas. Me parece que eso es como la buena noticia en este contexto desfavorable, y desde ese punto de vista para las mujeres que estamos en el sindicalismo, que luchamos desde ese ámbito tan patriarcal como son los de la sociedad en general, pero uno especialmente resistente, porque vos nos dabas la noticia de las características del futuro del trabajo, que podría incluso ahondar brechas, pero la verdad que ni en contextos de expansión económica, de crecimiento y de conquistas de derechos laborales importantes, podemos pensar hasta el 2015 en la Argentina, 5 millones, 6 millones de nuevos puestos de trabajo formales, donde crecieron nuestras organizaciones sindicales que triplicaron, cuadruplicaron afiliación. Sin embargo, las brechas de discriminación laboral para las mujeres no se modificaron centralmente, porque la división sexual del trabajo no fue tocada, y ahí está el punto donde tenemos oportunidades, incluso en este contexto desafiante, porque tanto se empieza a parecer el trabajo de jóvenes, de varones, del conjunto de oferta de trabajo para el conjunto de la sociedad, y además porque tenemos un movimiento feminista que ha logrado con mucha fuerza impactar en los discursos, en las agendas y en nuestras organizaciones sindicales también. Y hay fuertes movimientos, nuevos movimientos sociales con potencia y con capacidad, allí donde hay fuertes viejos movimientos sociales también. Nosotras en Argentina tenemos desde el 11 de diciembre del 2015 aquí, no hemos parado de estar en la calle enfrentando al modelo de Macri neoliberal. Y si computara, ¿qué digo? El movimiento sindical, los movimientos sociales y el feminismo han sido quienes hemos estado en la calle. Ayer nos pujábamos un poco con Marta Dillon en una mesa que estábamos, porque ella decía, pero el sindicalismo no llevó tantos como las 2 millones del debate del aborto. Bueno, pero si sumamos las incontables, innumerables movilizaciones casi cotidianas que a lo largo y a lo ancho de la Argentina se vinieron haciendo, vamos a decir que acá no es que, sino que la verdad que hay una enorme posibilidad para mí que antes no estaba dada en esta cuestión de que se atraviesa el conjunto de las temáticas, y no es ya que los temas de mujeres son violencia y derechos sexuales y reproductivos, sino que el debate de las mujeres es el debate del modelo económico, es el debate de la sociedad, del conjunto de la sociedad. Y este es el debate que se está dando en el sindicalismo, en los partidos políticos, en las organizaciones de la economía popular. Y allí nosotras, aquí, incluso logramos algo que el movimiento sindical en sus conducciones masculinas no pudo. Las mujeres nos movilizamos en los paros internacionales de mujeres y nos movilizamos juntas para pelear en contra del proyecto que Macri presentó en el Congreso de la Nación, porque fue como iniciativa del Ejecutivo, que llamaron de eliminación de las brechas, porque vieron, Macri sí hace magia, y él por una ley iba a eliminar las brechas salariales de las mujeres. Una mentira, maquillaje, ¿no? Este maquillaje que una parte, porque tenemos
neoliberalismo con discurso neofascista, pero tenemos un neoliberalismo, como en el caso de la Argentina, que usa de maquillaje la agenda feminista, con una enorme mentira, como lo hizo con el debate del aborto, que es cierto que lo habilitó en el Congreso, tan cierto como que garantizó los votos para que no sea ley. Eso es lo que hizo también el macrismo en el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y lo otro que hizo es presentar un proyecto de brechas que metía flexibilización laboral, teletrabajo, injerencia en nuestras organizaciones sindicales, injerencia en la negociación colectiva. ¿Qué hicimos las mujeres? Nos sentamos las mujeres de todas las centrales sindicales y las mujeres de la economía popular, que no las tocaba directamente porque era discusión de la ley de contrato de trabajo, pero dijimos esta alianza es estratégica y tenemos que juntarnos todas porque lo que estábamos discutiendo es el cuidado, es discutir las licencias y el cuidado en el conjunto de los debates y dijimos, hoy es en la ley de contrato de trabajo, pero mañana lo vamos a discutir para la relación trabajo y familia, producción, reproducción de la vida, como una mirada respecto al trabajo en su conjunto, que plantea redefinirlo y que el feminismo está dando esta pelea en una fuerte alianza de movimiento social del sindicalismo con las mujeres de otras organizaciones, pero que hoy está impactando el conjunto de las agendas de nuestros propios sindicatos. Así que cierro entonces con esto en el sentido de que a pesar de mirar con enorme preocupación el contexto de nuestra América, sentir, como decimos, el pecho que se nos cierra cuando pensamos lo que acaba de pasar en Brasil, ¿no? Da un poco de espanto pensar qué discursos avanzan, sin embargo, vemos que hay posibilidades frente a los 90, que eran en más soledad, con movimientos más desarticulados. Hoy hay una potencia capaz de derrotar en un tiempo más corto al neoliberalismo si sabemos construir la unidad popular suficiente que dé propuestas, que dialogue y que discuta, que vuelva a recuperar el diálogo con el sentido común, con la cotidianeidad de cada uno y cada una de nosotras. Quiero terminar con una anécdota que me impactó mucho y que tiene algo que ver con lo que cantamos en las calles de Poder Popular. Una docente estaba dando un taller de educación sexual integral, iba a una escuela donde había chicas y chicos muy, muy, muy jovencitos. Y entonces le pregunta, ¿ustedes saben qué es el patriarcado? Entonces una manito se levanta así, una nenita chiquitita, y dice, yo no sé qué es el patriarcado, sé que se va a caer.